Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a escuchar los textos correspondientes al sábado 30 de agosto del 2025. Se acabó el año, dicen por ahí. En la sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa Piamonte. Bienvenida Dorita, bienvenidos todos los hermanos que están en la sala. Darles las gracias a todos los hermanos que nos han permitido durante este mes acompañarlos en este caminar con la palabra de Dios. Dios les bendiga. Gracias por habernos permitido y ojalá podamos seguir en este servicio, entrando a sus casas, hogares, familias, grupos, comunidades, parroquias. Gracias por abrirnos la puerta. La invitación de siempre, que nos regalen unos cariñitos. ¿Cuáles son esos cariñitos? Darle like a los videos, compartir los videos con otras personas, hermanos, comunidades. Y si les es posible, que nos puedan colaborar económicamente a través del MEQI que colocamos al final de la emisión. 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. No siendo más, mis hermanitos, vamos a orar. Le vamos a pedir a Papá Dios, Dorita, que nos llene de su gracia para que podamos entender su palabra y para que la podamos hacer bien. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este encuentro personal con el Señor para escuchar lo que Él nos quiere hablar. Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos las gracias, mi Dios y mi Rey, por este maravilloso día que nos has regalado. Nuevamente, mi Señor, una nueva oportunidad para encontrarnos contigo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que tu palabra baje de la mente al corazón para que la hagamos vida. Amén. Podemos iniciar con las lecturas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, acerca del amor fraterno, no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros. Y así lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Sin embargo, os exhortamos, hermanos, a seguir progresando. Esforzaos por vivir con tranquilidad, ocupándoos de vuestros asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega a regir los pueblos con rectitud. El Señor llega a regir los pueblos con rectitud. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Se me perdió. Ya. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos lo habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Amén. Amén. Gracias. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echarlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomarnos unos segunditos para digerir la palabra del Señor y compartiremos enseguida. Muy bien, hermanitos. Entonces, los invito para que abran sus micrófonos, levanten su manita y compartan lo que el Señor ha hablado a su corazón hoy. Amparito, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, hermanitos, Dios me los bendiga. Bueno, Amén. pues a través de estas lecturas veo yo que el Señor nos está diciendo que con nuestro diario vivir testifiquemos ese amor, esa fraternidad, esa autenticidad, pero que la vivamos con tranquilidad. Un trabajo digno ante los ojos de Él. Lo importante es no que nos manden a hacer algo malo y vayamos, no, un trabajo digno
y que seamos pues felices, estemos tranquilos, seamos responsables y no dependientes esperando que los demás nos den, esperando yo me quedo aquí durmiendo y esperando que todo me caiga del cielo. Entonces nos dice que nos pongamos a trabajar. Ese es un llamado que hoy nos está haciendo el Señor a la responsabilidad de nuestra vida, de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. A despertar todos esos dones, todo lo que el Señor nos ha regalado, que los coloquemos en práctica, que seamos fieles y con esa fe viva para que la fe en otros crezca, porque de nosotros depende mucho que otras personas puedan crecer, puedan querer entrar a la vida de Jesús, a conocer a Jesús, porque si nosotros somos perezosos, si nosotros somos flojos, si nosotros no vamos a misa, todo, no sé, a un grupo, pues imagínense, dicen, no, oiga, esa señora dice que va al grupo y que es que va a misa o yo no sé, y mírela toda floja, toda perezosa, no hace nada. Pues, ¿qué testimonio estamos dando? Nada, no estamos dando ninguna testimonio de vida para que se acerquen al Señor. Entonces, pienso que el llamado para mí hoy, el llamado es a hacer testimonio de Jesús en nuestras vidas para que otros también puedan crecer con esa fe auténtica en el amor de Él. Amén, Dorita, muchas gracias. Bien, gracias a su merced, Amparito. Buenos días, María Nancy, bienvenida. Hola, muy buenos días. Yo tengo una frase que dice, pues no es mía, ¿no? Pero yo me la propio. El que quiere puede y resuelve. El que no quiere saca excusas entre comillas, e incluso excusas entendibles humanamente. Sí, tengo que trabajar para comer, porque si no trabajo no como, por ejemplo. Pero hoy la voy a cambiar partiendo de la primera letra. Bueno, toda la letra. El que ama puede y resuelve. Aquí el Señor en el Evangelio habla de talento. Yo voy a hablar de un talento del que todos nos quejamos para no estar en el servicio. Es el talento de organizar el tiempo. Muchos dicen no tengo tiempo. Bueno, el Señor a todos nos regala, nos da 24 horas al día, 7 días a la semana. A nadie le da un minuto más, ni más, ni menos. Desde que estamos vivos, todos tenemos el mismo tiempo. Aquí la cuestión es cómo lo administramos, cómo administramos el tiempo, cómo organizo el tiempo para hacer lo que tengo que hacer, como decían Carita, sí, responsablemente en mis actividades cotidianas, pero sin descuidar lo otro, sin descuidar el servicio, sin descuidar el amor. En eso nos reconocerán en alguna parte de la palabra en la cual parece que nos reconocerán, que se amen unos a otros como yo los he amado. Si nos reconoce la gente en nuestra cotidianidad, no solo por nuestra forma de ser, sino también por nuestra forma de servir y amar y priorizar algo de nuestra vida. Yo creo que hoy a mí me habla de que ese es el principal talento que debo cultivar, porque todo hay que cultivarlo, las cosas no caen del cielo, ni las cosas materiales, ni incluso las habilidades o las fortalezas que tenemos. Ahí las tenemos, pero hay que cultivarlas y cuidarlas. Entonces me invita a ser buen administrador de mi tiempo, priorizando mi servicio, mi amor, revisando prioridades y amarnos unos a otros como el Señor nos ha amado. Muchas gracias. A su merced, muchas gracias. Celina,
Selena, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Dorita. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro en estas lecturas que nos enseña el sentido de aprender a batallar. A través de la primera lectura, San Pablo le enseña o da como testimonio a los tesalonicenses que él también ha pasado por el lado de Macedonia y que ha invitado a sus hermanos a hacer esa comunidad fraterna, no solamente para los de Macedonia, también para los de a los tesalonicenses. ¿Qué quiere decir San Pablo? Él empieza a exhortar, como nos dice aquí la lectura, ¿de qué manera? Porque él les está enseñando que hay que perseverar, hay que hacerlo, hay que aprender a batallar. ¿Cómo batallamos? Cuando nosotros aprendemos a dominar todas aquellas emociones que nos hacen infringir quizás situaciones erróneas, equivocaciones, pero aquí la invitación de San Pablo es enseñarnos a perseverar, a luchar, sobre todo aprender a dominar aquello que nos desvía del camino por donde nosotros hemos construido ese camino para llegar al Señor. Es la invitación que hace San Pablo en esta primera lectura. A través del Salmo nos está diciendo el salmista, hay que perseverar también, pero para llegar al Señor hay que llegar con rectitud. Por supuesto, cuando nosotros somos conscientes de aquello que manejamos, cómo está nuestra actuación interior, porque de lo que hay en el corazón es lo que nuestra boca habla. Entonces, démosle gracias al Señor cuando nosotros encontramos en medio del camino aquellos tropiezos, pero que con la gracia de Él los podemos superar. Esto nos está diciendo el Señor. Escúcheme un segundito, por favor. Ya te marco que estoy en una lectura. Ya te marco, hijo. Decía que a través del Santo Evangelio, que nos está invitando hoy la palabra, también nos está enseñando a batallar. Él nos está diciendo hoy el ejemplo que nos da el Señor. Nos ha confiado a cada uno de nosotros una pequeña misión. Digo pequeña, porque en esa pequeña el Señor nos ha entregado talentos, nos ha entregado dones, gracias, y de qué manera nosotros los vamos cultivando. Estas gracias que el Señor nos entrega y nos da, siempre lo hacemos, como se dice, lo atesoramos, lo cogemos, lo perseveramos en Él, porque si nosotros nos volvemos demasiado eruditos en la palabra, pero nunca la entregamos, nunca la allegamos, no estamos haciendo nada. Qué maravilloso cuando el Señor nos encomienda, porque es una encomienda, lo que nos da, aquellas gracias, aquellos dones, aquello que podemos transmitir, quizás con nuestros actos, con nuestros testimonios, con aquello que podemos llevar, con una palabra amorosa, una palabra amable, una palabra que toca corazones. Ese poquito nos puede multiplicar en aquellos que necesitan escuchar ese mensaje, porque el mensaje no es nuestro, el mensaje viene dado por el Señor para que nosotros seamos ese medio de transmitir lo que el Señor quiere darnos a conocer y también para que podamos compartirlo. Amén. Gracias, Dorita. A su merced, muchas gracias, Selena. ¿Quién más dijo yo? Nada, a nadie más el Señor tocó su corazoncito. Siempre hay una palabrita, como dice Rosita, siempre hay una palabrita que queda calando por ahí. Es el momento de compartir. Recordemos que todos nos estamos educando unos a otros por medio de lo que el Señor nos habla cada día. Bueno, entonces estamos viendo
en el conjunto de las lecturas, tanto en el Santo Evangelio como la primera y aún el Salmo. El Señor, como lo dijeron ustedes, vino para regir los pueblos con rectitud. Se hizo hombre para sentir como nosotros, para sentir nuestras debilidades, nuestras fragilidades, todo eso. Que la gracia fue que, pues, obvio, él siendo Dios no se dejó permear, ¿cierto? El Señor supo vencer las tentaciones, las dificultades, la ira que en su momento su pueblo lo sacaba de casillas. Y como nos está recordando aquí el Santo Evangelio, a todos nos dio talentos. Nosotros no tenemos por qué compararnos, que si al uno le dieron más, que si al otro menos, que si, yo no hablo porque es que yo no soy de inteligente como usted, yo no sé orar como usted, yo me dejo comer del miedo, eso yo me equivoco, eso yo me resbalo, eso yo me caigo. Al Señor no le importa nada de eso porque mi Señor nos ama a todos y cada uno por lo que somos. Lo que dijo María Nancy es muy importante. El que quiere puede. Si yo le pongo fuera de mi amor, mi voluntad. Por eso yo siempre digo que la constancia vence lo que la lucha no alcanza. La constancia, ser constantes es importantísimo porque eso va haciendo que soltemos. Nos va regalando el Señor esa fluidez. Y lo que dijo Celina es muy importante. Nosotros podemos llegar, o Amparito, no sé cuál de las dos, pero bueno, bienvenido de juntas. Nosotros podemos llegar con una palabra. Es que nosotros no tenemos que andar, bueno, si lo hiciéramos, pues sería mejor, pero no tenemos que andar con la sagrada palabra a los cuatro vientos y como loquitos en la calle, pero que si lo hiciéramos sería maravilloso porque es una locura divina. Pero quiero decir, el Señor a veces nos usa en el momento que menos nosotros lo esperamos. Nosotros a veces hablamos, y ya lo digo yo por mí, hablamos y nosotros no sabemos. Cuando nosotros vamos con ese amor, con ese Jesús vivo ahí en el corazón, nosotros hablamos y a veces no sabemos. A mí me ha pasado. A mí me dicen como usted me dijo tal cosa, esa opinión que usted me dio o ese consejo, no sé qué, yo le llevo la idea a la persona, me quedo yo pensando, sí, cuando dije yo, qué dije yo, pero bueno, ¿qué es lo importante? Que yo tenga ese amor, esa buena voluntad, esas ganas de servicio, porque es que nosotros creemos que servir es solamente todo lo que se ve, que chéverísimo. Los que van allá a la montaña cuando es la hora de misionar en diciembre o en Semana Santa, son unos valientes, son unos hermosos y son dignos de toda nuestra compañía, de que oremos por ellos, porque nadie se desprende fácil de todas las ataduras que tenemos aquí, que si los niños, los que tienen niños chiquitos, que si el esposo, que si el trabajo, también lo decía María Nancy, o sea, nosotros nos pegamos de cualquier arandela, que es lógico, es obvio, es normal, porque nosotros somos carne y hueso. Somos humanos, sentimos hambre, sueño, ganas de ir al baño, pereza, de todo, pero una cosa son las cosas fisiológicas y otra cosa es cuando nos dejamos ganar, bien de los egos, bien de los miedos, todo eso que tanto se habla en este horario que compartimos todos los días,
Para eso es que estamos aprendiendo, para vencer, para animar a otros. Que el que no se escucha, lejísimos, cerquita, yo no sé, pero que una palabra de nosotros tenga sentido, los anime, les recuerde que tenemos un Dios vivo y de poder. Y cuando tenemos a ese Dios, cuando le servimos a Él, el Señor no nos deja caer, el Señor no nos deja caer en vergüenza, porque Dios ama a todos sus hijos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Disponernos, dejarnos amar, dejarnos usar de su Santo Espíritu y la vida sigue. Y no con eso quiere decir que los problemas se van, los problemas no se van, pero aprendemos a ver, a encontrar las soluciones. A veces la solución está en la punta de la nariz y uno haya hundido en el medio vaso, ahogado, ahogado porque uno no sabe mirar como nos pide el Señor, o como es que Él ni siquiera nos pide, Él nos da tanta libertad, es nuestra disposición, es nuestro amor, es nuestras ganas, que nos estamos comparando, como lo dije al inicio, así como dice aquí la lectura, con el que le pagaron un talento y el que le pagaron los días, pues él contrató eso, reciba su plata, váyase contento. Eso lo decía Norma la semana pasada de una manera un poquito tosca, pero es la verdad. ¿A usted qué le importa yo qué haga con mi plata? Usted vino y firmó un contrato conmigo por tanta paga. Yo le estoy pagando lo que usted pidió, pero nosotros esa manía de estarnos comparando, de estarnos valorando es ante el otro. Nosotros tenemos que superarnos, pero a sí mismos, no a los demás, es a nosotros mismos. Andreita, tienes la palabra. ¿Qué nos quieres comentar? Ay, buenos días, Bueno, querida comunidad. Bueno, el Señor me dice que no sea holgazana y que no me coma mi compartir. Bueno, Él dice que Él tiene amor, o sea, nos creó por amor y que ese amor se expande mucho a través de mi propio amor propio para mí. O sea, me llama a amarme yo misma, a cuidar de mí primeramente, para yo entender ese amor de mi cuidado. Asimismo, yo puedo ser fraterna con mi hermano, puedo ser generosa, de lo mismo que yo me doy para mí misma, digamos, en cuanto a mis cosas personales, el amor propio, quererme yo misma con mi salud, cuidarme con mi alimentación, cuidarme con, bueno, todo en amor, ¿no? Asimismo, también yo puedo cuidar a mi hermano y entregar y cuidar de esa relación de mi comunidad. Que si yo puedo ser servicial o tengo alguna experiencia por el amor propio mío, yo también puedo ser generosa de esa misma manera. Lo otro es que también me llama la atención lo de hacer responsable en mi trabajo con mis propias manos, o sea que tengo que trabajar, como dice la palabra y como ya lo dijeron algunas de mis hermanas, trabajar por mis propios esfuerzos. O sea, no esperar que me caiga del cielo, como dijeron por ahí, sino que yo misma con mis propias manos tengo que valorar ese talento para el que el Señor me llamó, que si yo puedo, digamos, un ejemplo, hablar en público o puedo hacer alguna cosa eh, con más... con más exageración, digámoslo en la buena palabra, ¿no? O con mejor determinación, pues eso mismo yo también puedo ayudar para que el otro crezca. No guardármelo solo para mí, sino también dar ese testimonio a través de mi vida, de mi trabajo. Y bueno, y también lo de los talentos, me parece a mí que es no guardar, no, o sea, trabajar con lo que el Señor me ha dado, pero también Él me va a llamar a una cuenta, o sea, me va a decir, bueno, yo le di estos talentos, ¿usted
en qué los trabajó, en qué los especificó, en qué los esmenuzó, digámoslo así, y cómo crecieron para hacer ese propósito y misión en mi vida para que Él me ha llamado. Amén. Esto es lo que Amén. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Andreita. Pues lo dicho, creo que está resumido lo que hemos compartido todos, ¿no? Lo que es el amor de Dios primero que todo, su sabiduría, la fraternidad, el trabajo con responsabilidad, administrar. Pidámosle todos los días al Señor que nos enseñe a ser buenos administradores, no solo de nuestros recursos materiales, de nuestros bienes económicos, sino del tiempo. Nosotros, bueno, yo hablo por mí, nuestro principal motivo debiera ser el tiempo de Dios. Esta horita que dedicamos todos los días en la mañana es de Él. Lo mejor que nosotros podemos hacer es entregarnos con amor, abrir esos ojos y esos oídos espirituales para que lo que el Señor nos habla se grabe y asimismo lo que dijeron ustedes, compartir, llevar su palabra con nuestro comportamiento, con nuestra vida, con nuestro trabajo, por humilde o por importante que sea, desempeñarlo con amor, con ganas, porque eso es hacerle un tributo al Padre. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, esa manera, nuestro comportamiento en todas las áreas, estamos hablando de quién somos hijos, a quién le creemos. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy y le damos la palabra a Normita. Gracias, Dorita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Durante esta semana hemos venido hablando sobre el servicio. Ayer hablábamos de la muerte de Juan Bautista y cómo pues él terminó entregando su vida por la causa del evangelio, por la salvación, por el cumplimiento de las promesas. Y terminamos esta semana diciendo que precisamente lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer como un acto de amor. En el Evangelio se nos habla de los dones, ya ustedes tocaron ese tema, me parece muy interesante, muy importante, porque pues los dones son un acto de amor de Dios. Los dones son un acto de amor de Dios. Todos los dones que tenemos, creo que son muchísimos, creo que son demasiados, no son 5, en el Evangelio se nos habla de 5. Tengo el don de ver, tengo el don de oír, tengo el don de hablar, tengo el don de pensar, tengo el don de tocar, tengo el don de caminar, tengo el don de sentir, tengo muchos dones, tengo el don de la vida, tengo el don de la alegría, tengo el don, y a partir de ahí podríamos hablar de una lista casi que interminable de dones. El problema que encontramos en el Evangelio es que hubo hubo 2 que administraron bien los dones. Uno tenía 5 y otro tenía 2. Hicieron bien su tarea. ¿Qué hicieron mientras el rey volvía? Pusieron a trabajar esos dones, los administraron, no se quedaron cruzados de brazos, se arriesgaron, porque cuando uno invierte sus dones, se arriesga a perder o se arriesga a crecer. En cambio, el que tenía solamente un don le dio miedo, no se quiso arriesgar, escondió el don, lo guardó. Y ese administrador, ese mal administrador que se guardó ese don, pecó por miedo, pecó por dudar, pecó por no quedar mal ante los demás, o porque de pronto creía que iba a ser castigado por eso. A lo mejor no hubiera sido castigado si hubiera perdido el don. A lo mejor, digo yo.
Porque a lo mejor el rey le hubiera dicho, bueno, por lo menos lo intentó. Pero es que este ni siquiera lo intentó. Entonces, el administrar bien nuestros dones, los dones que todos hemos recibido, los dones que todos tenemos, invertirlos, no es cuidarlos. Miren, mis hermanitos, yo sé que nosotros tenemos un problema cultural. O sea, yo no juzgo esto, yo no condeno esto. Tenemos un problema cultural delicado y es que la mayoría de nosotros hemos crecido en hogares con escasez. Hemos crecido en hogares en donde no había el suficiente dinero, faltaba la plata para poder comer, para poder comprar la ropa, qué sé yo. La mayoría de nosotros crecimos en ese ambiente, la gran mayoría. Al fin y al cabo somos un país subdesarrollado. Y entonces como que eso se nos quedó grabado aquí, ese chip se nos quedó grabado. Desde pequeñito nos enseñaron, no preste el cuaderno, no preste el lápiz, no, hay de que lo bote. Y a todos nos amenazaban con eso, lo mismo que teníamos que cuidar casi que en exceso el pantalón, el saco del uniforme, la camisa. Era impresionante, ¿no? Los niños no podíamos jugar fútbol porque se nos dañaban los zapatos. Y entonces crecimos con una mentalidad de escasez impresionante. Crecimos con una mentalidad de escasez impresionante. El problema fue que se nos quedó grabado eso, se nos quedó ahí pegado eso. Entonces, ahora que somos grandes, de pronto ya tenemos más, ya tenemos en abundancia, ya Dios nos ha dado a lo mejor con generosidad, ya entendemos que Dios es fiel, que Dios respalda, entendemos muchas cosas, sin embargo seguimos con el chip pegado, con el tema de ahorrar, con el tema de no arriesgar, con el tema de que no se nos, de cuidar. Y ese cuidar, si lo trasladamos a la vida espiritual, es nefasto, porque los dones, ¿recuerdan ustedes el evangelio que dice que si el grano de trigo no muere, no cae en tierra y muere, no da fruto? Entonces, ese caer en tierra y morir es una pérdida. Pero si no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. Entonces, si nosotros no nos arriesgamos, si no morimos a nuestros miedos, si no morimos a nuestras dudas, si no morimos a nuestros complejos, si no morimos, ahí nos vamos a quedar. Tenemos que ser capaces de vencer esos miedos. Tenemos que ser capaces de vencer esos miedos. ¿Y por qué tenemos que ser? Porque si no los vencemos, pues nunca vamos a tener nada. Si nunca invertimos, si no somos capaces de invertir, nunca vamos a tener nada. ¿Y cuál es el problema aquí? Que Dios nos va a juzgar. ¿Qué pierde una persona que habla? ¿Qué pierde? ¿Qué puede perder? Que quede mal ante los demás. ¿Y qué? ¿Qué puede perder una persona que ora por otra? ¿Qué pierde? Nada. Miren, cuando yo oro por alguien y el Señor no hace el milagro, yo le digo al Señor, Señor, el que aquí está quedando mal no soy yo. Si no pasa nada, el que queda mal eres tú. Yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde. Tú me dijiste, ve y ora por esta persona, yo oro. Si tú lo sanas, gloria a Dios. Si tú no lo sanas, Señor. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Tenemos tanta carga cultural y nos tenemos que lavar de eso, nos tenemos que salir de eso, tenemos que romper con eso. Porque es una carga cultural, la tenemos acá metida. Cuidar. ¿Qué tal si en lugar de cuidar, lo que tratamos de hacer es pensar en que podemos crecer, en que podemos multiplicar, en que podemos mejorar? Cuando en la Biblia se nos habla
de que este mal administrador dice al final, porque al que tiene se le dará y porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, holgazán, miedoso, cobarde, échenlo afuera, a las tinieblas. ¿Se acuerdan ustedes de esa ilustración que alguna vez les conté en los grupos de oración? ¿Cuál era la diferencia entre el cielo y el infierno? A grosso modo cuenta la historia de que una persona se murió y fue a parar al infierno. Cuando llegó al infierno, encontró unas puertas blancas, hermosas, grandísimas, preciosas. Y el otro dijo, ve, yo pensé que el infierno era feo. Tocó un timbre muy bonito, muy elegante. Se abrieron las puertas. Y se encuentra en un salón pulcro, perfecto, limpio, hermoso. En el centro una mesa larga, llena de comidas de toda índole. Suena la campanita, del otro lado entran todos los comensales, la gente entra y se sienta a comer, se dispone a comer. No sé, a lo mejor hasta oraron, ni estoy hablando del infierno. Y estando, escuchan la orden ya para comer, y cuando todos van a comer, se encuentran que tenían los codos soldados, los codos tiesos. Entonces podían coger la cuchara, podían coger el tenedor, pero no se podían llevar el alimento a la boca. Era un infierno. A lo mejor tendrían muchísima hambre, pero nadie podía comer porque el codo no se doblaba. El codo no se doblaba. Bueno, el tipo se va para el cielo. Llega al cielo y se encuentra las mismas puertas grandes, gigantes, perfectas, impolutas, blancas, hermosas. Timbra igual, se abren igual las puertas. Encuentra el mismo salón bello y hermoso, todo. Encuentra la misma mesa con todos los mismos alimentos. Y dice, pero es que esto es igual que el infierno. No hay ninguna diferencia. Se escucha la campanita, entran los comensales del otro lado. Se da la orden para que comiencen a comer y todos tenían también los codos soldados. Cogen los cubiertos, pero en lugar de tratar de comer ellos, le comienzan a dar de comer a los demás. Y entonces todos comieron y todos se llenaron. Mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Que al infierno van los egoístas. Al infierno van los que solamente piensan en ellos. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. Al infierno van los que no tienen en cuenta a los demás. Al infierno van los que no usan sus dones para servir a otros. Y Nancy lo dijo muy claramente. Ya no es el que quiere puede, sino el que ama puede. El que ama puede. Si amas, puedes. Si no amas, no puedes. Siempre nos estamos quejando de que no tenemos y no tenemos y no tenemos y no tenemos. Que no, ustedes lo dijeron, que no tenemos tiempo, que no tenemos plata, que no tenemos lugar, que no tenemos espacio, que no tenemos forma, que no tenemos cómo, que no tenemos. Pero curiosamente, cuando surgen las dificultades, cuando vienen las crisis fuertes, los problemas, los desiertos, los choques, surge lo que antes no teníamos. Qué curioso. Aparece lo que antes decíamos no tener. Entonces nunca tenemos plata, nunca tenemos dinero. Pero se enfermó alguien, fulana de tal, una persona muy querida, muy amada por nosotros, y apareció la plata. Pero antes no teníamos nunca nada. No tenemos tiempo, pero surge una necesidad personal. Por decir algo, nunca tuve tiempo para visitar a mi tía. Pero cuando necesité de mi tía, ahí sí me apareció el tiempo para ir a visitar a mi tía.
A la tía rica, a la tía de la plata, a la tía generosa, ahí sí tuve tiempo. Pero antes no, mientras yo tenía suficiente, mientras estaba bien, pues no necesitaba ir a visitar a mi tía. No tenía tiempo de visitar a mi tía. Me estoy haciendo entender, mis hermanos. Entonces, en el cielo seremos juzgados por el amor, definitivamente. Y ese amor que da frutos, ese amor que da frutos. No seremos juzgados por un amor emocional, no seremos juzgados por un amor sentimental. Allá el Señor no nos va a preguntar cuánto amamos, sino cómo amamos. A ver, cómo, muéstreme a ver usted cómo amó a los demás. Sabemos que hay un orden de prioridades y lo tenemos en cuenta. Cómo amaste a Dios, cómo amaste a tu familia, cómo amaste tu trabajo y tu economía, cómo amaste a la iglesia, cómo amaste al servicio, a los más necesitados. Muéstrame cómo los amaste. Déjame ver, a ver, yo te di unos dones, yo te di unas capacidades, yo te di unos talentos. Muéstrame cómo los usaste, o te los guardaste, o los manejaste a capricho tuyo, como se te antojó, como se te dio la gana. Muéstrame, ¿qué hiciste con esos talentos? ¿Trabajaste para ti, para tu crecimiento y trabajaste para el crecimiento de los demás? ¿Lo hiciste de verdad y lo hiciste bien? ¿Lo hiciste con amor y lo hiciste de corazón? ¿O lo hiciste solamente por beneficio propio, personal, individual y egoísta? La palabra, la primera lectura es sencilla, pero antes quiero resaltar una palabra en el Evangelio, y es que el premio que se le da a los dos buenos administradores es el gozo. A los dos les dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. El fruto es la alegría, y es alegría aquí en la tierra y es alegría allá en el cielo. Repito, alegría aquí en la tierra y alegría allá en el cielo. El que da, el que sirve, el que se arriesga, el que ayuda, aunque se le pague mal, aunque el mundo le pague mal, aunque la familia le pague mal. Y mire, estoy tomando el mismo orden de prioridades. Aunque usted crea que Dios no le va a pagar bien, no, todo lo contrario, Dios es fiel. Aunque no crea que la familia le pague bien, aunque crea que la empresa no le pague bien, aunque crea que la iglesia no le pague bien, y aunque crea que los demás no le pagan bien, no importa, porque Dios sí paga bien. Entra en el gozo, entra en la alegría, entra en la paz, porque al que tiene, el que ya tenía 10 talentos, ya no tenía 5, ya tenía 10, al que tiene se le dará. Y el que tenía 2 presentó 4, al que tiene se le dará. Pero al que no tiene, se le quitará hasta lo poco que tiene. Es decir, lo que decía no tener, pero que al fin resultó que sí tenía. Oiga, usted no tenía boca para hablar, no tenía pies para caminar, no tenía manos para ayudar, apoyar a otros. Entonces, en el cielo seremos juzgados o por haber amado o por haber sido negligentes en el amor. Y el amor se demuestra a través del servicio. Hermanos, acerca del amor fraterno, está hablando de amar a otros, de amar a los demás. No hace falta que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Y así lo hacen con todos los hermanos de Macedonia. Sin embargo, los exhortamos. La palabra exhortar es corregir animando. O sea, algo estaba pasando aquí en Tesalónica. En algo se estaba fallando ahí en Tesalónica. Ahora, este mensaje es para Tesalónica, pero también es para cada uno de nosotros, en cada familia, en nuestra comunidad.
en fuentes de misericordia, en la iglesia, los exhortamos, hermanos, a seguir progresando. La pregunta es, ¿estás progresando o estás retrocediendo? ¿Estamos progresando? ¿Hay conciencia de progreso o estás retrocediendo? Pregúntatelo. Y tienes que ser lo más honesta, lo más honesto que puedas. Esfuércense, esfuércense. Ay, no, esfuércense. Cuando hay amor, no hay peros. Cuando hay verdadero amor, no hay peros. Por vivir con tranquilidad, ocupándose de sus asuntos y trabajando con sus propias manos, como lo tenemos mandado. Miren ustedes que los mandatos en el Nuevo Testamento son distintos a los mandatos del Antiguo Testamento. Los mandatos en el Nuevo Testamento son más profundos, son más concretos. Los mandatos del Antiguo Testamento eran más globales, más generales. Entonces pidámosle a Papá Dios de todo corazón que nos dé la gracia de poder vivir este amor, el amor que Dios nos ha dado, ponerlo a trabajar en todos los aspectos. En todos los aspectos, en el aspecto material, en el aspecto espiritual, en el aspecto familiar, en el aspecto comunitario, en el aspecto eclesial, en el aspecto social, en el aspecto político, en todos los aspectos de nuestras vidas debemos crecer, debemos esforzarnos, debemos mejorar. Contamos con la gracia de Dios. No me quería alargar, pero una palabrita sobre el Salmo que me llamó mucho la atención. Canten al Señor un cántico nuevo porque Él ha hecho maravillas. O sea, no se les olvide que la bendición y la prosperidad y el crecimiento vienen de Dios. San Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios fue quien hizo crecer la planta. Pues dice, su diestra le ha dado su victoria. Mire, si hacemos las cosas en el nombre de Dios, Dios nunca va a permitir que fracasemos. Si lo ponemos todo en las manos del Señor, Él no va a permitir que fracasemos. Él se las arreglará. Él allanará caminos. Se cierra una puerta, se cierran dos, pero el Señor abre puertas. En cambio, el que no cree y no confía en Dios, se le cierra una puerta y se echa a morir. Él hace retumbar el mar y cuanto contiene. Dios hace que todas las cosas se muevan para bien nuestro. Repito, escúchenme. Dios hace que todo se mueva para bien nuestro. Él hace que las fuerzas del universo se confabulen a favor nuestro. Por eso dice el Salmo, el Señor llega para regir a los pueblos con rectitud. Es que no estamos trabajándole a cualquier ser humano, no le estamos trabajando a cualquier ídolo, le estamos trabajando al Rey de la Gloria, al dueño de todo cuanto existe. Y si le estamos trabajando a Él, Él va a hacer que todo confabule en favor nuestro. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que nos dé la gracia al Señor de poder dar frutos y frutos de amor. Dios les bendiga. Amén. Amado Señor, te damos las gracias, mi Dios y mi Rey, por tu preciosísima palabra. Haz que la volvamos vida y vida en abundancia, no solo para nosotros mismos, sino para todos los que nos rodean, los que tienen que ver contigo, mi Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que a través de esta meditación demos gracias al Señor por esos talentos, por nuestros 5 sentidos, para que aprendamos de ellos darle buen uso, podamos entender el amor de Dios,
comprender y extender todas sus gracias para poderlas compartir. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo podamos compartir a los demás los talentos que Dios nos ha regalado. Amén. Amén. Para que Pa- toda... Adelante, Amparito. Para que con la gracia del Espíritu Santo nosotros podamos ser fiel, honesto y con amor trabajar para Él, pues la bendición toda llega de Él y el amor de Él para poder transmitir ese amor a los demás. Amén, muchas gracias. Amén. Para que entendamos que todo lo que recibimos, vivimos, el aire, la luz del día, la oscuridad de la noche, todo viene de Él y todo es para nuestro bien. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor, que es todo amor y misericordia, extiende su mano sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por cumplir esta cita. Y los seguimos invitando a nuestros grupos de oración presenciales que tenemos en la ciudad de Bogotá y fuera de Bogotá. Recordemos que los lunes las reuniones son en Subía y Fusagasugá. El martes está pendiente el lugar fijo, pero también hay reunión en el Eduardo Santos. Los miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, viernes Arborizadora Alta y Bosa, los sábados en el norte. Como ven, tenemos diferentes sitios, diferentes horarios para que busquen lo que más se les adecue. También tenemos el número de WhatsApp 310-55-43-814, donde pueden dejar sus solicitudes de oración o compartir cualquier inquietud que tenga que ver con respecto a la comunidad Fuentes de Misericordia. Les recordamos que nuestros videos quedan expuestos por el Facebook y por YouTube para que los compartan, repliquen, nos den un like. Eso nos sirve a nosotros para posicionar nuestra página. Seguimos invitando también todos los días, 3 de la tarde, a nuestra oración de intercesión con el Santo Rosario, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda nuestra perseverancia por todos los santos, nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. A quien quiere y puede le agradecemos sus semillas de amor, sus ofrendas amorosas a la cuenta autorizada de NX 301-55-121-61. Recordemos que Fuentes de Misericordia es 100% misionera y misionar cuesta. Esto que estamos haciendo, esta transmisión, esto cuesta dinero. Entonces nosotros les agradecemos su generosidad y su amor, o su amor por medio de la generosidad económica más bien. Les seguimos recordando que para el próximo 4 y 5 de octubre tenemos campamento juvenil en la Hacienda Cachipay. Invita a Fuentes de Misericordia, la parroquia de San Cristóbal Sur. Tenemos el número 306-77-30-27 y el 304-583-7111, donde pueden llamar para inscribir a sus jóvenes o cualquier cosa que quieran saber con respecto a este campamento. Están todos muy invitados. Quien no tenga jóvenes para mandar, pero quiera apoyar,
pues también puede hacer su ofrenda económica para que un niño que de pronto no pueda, porque carece del bien económico, pueda ir, y les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes por la presencia en este momento y quien quiera apoyar. Muchísimas gracias. Feliz y bendecido resto de día para todos. Nos encontramos 3 de la tarde, oración al Santo, en el Santo Rosario hoy en Liberación. Ah, no, perdón, por la familia.